Hoy vengo de nuevo al Ateneo para hablaros sobre mártires femeninas en el primer cristianismo, que es una charla que es un poco un anticipo de un libro que está muy próximo a salir, en el que junto con un colega de la Universidad de Granada, Álvaro Ibáñez Chacón, hemos recopilado toda una serie de traducciones de textos martiriales que hablan sobre mujeres del primer cristianismo, en el que han colaborado investigadores de diferentes universidades españolas y también de alguna universidad extranjera, y que verá la luz muy pronto en Editorial Remata y en Ucopress, la serie de publicaciones de la Universidad de Córdoba. Es un libro que tenemos muchas ganas de que aparezca porque bueno, es el resultado de una serie de proyectos de investigación que hemos llevado a cabo en los últimos años, en los que pues, se han llevado a cabo traducciones de textos griegos, en los que aparecen por primera vez estos martirios de mujeres que hoy, de manera breve y sucinta, vamos a tratar. Y por primera vez se han traducido en muchos casos a lengua castellana, y en algunos incluso va a ser la primera traducción que se ha realizado de estos textos en cualquier lengua moderna, lo cual pues ya da buena cuenta del interés y la importancia que puede suscitar esta publicación, y que esperemos que efectivamente suscite entre tanto el público especializado como todos aquellos que sientan algún tipo de interés por este ámbito del cristianismo primitivo. Bien, sin más dilación, voy a comenzar ya con la charla de hoy. Vamos a hablar sobre mártires, mujeres, dentro del cristianismo primitivo, pero antes conviene repasar algunas cuestiones o algunos antecedentes que nos sirvan para contextualizar un poco mejor por qué es importante hablar de mártires mujeres en el contexto del cristianismo primitivo, y por qué conviene también separarlas, en cierta medida, de sus compañeros hombres. Probablemente se puedan imaginar que efectivamente puede haber toda una serie de cuestiones de género, que las habrá y las abordaremos, pero es algo que vamos a ir desentrañando con el paso de las diapositivas, y que también es necesario abordar desde una perspectiva diacrónica a través del tiempo, teniendo en cuenta también qué es lo que hay anterior a estos textos y cuáles son los antecedentes que podemos encontrar dentro del cristianismo primitivo también. Bien, obviamente habría que echar una mirada de soslayo al Nuevo Testamento, estos textos canónicos aceptados por la Iglesia, en los que, bueno, si acudimos a los Evangelios o a los hechos canónicos de los apóstoles, vamos a observar que, en realidad, la mujer pues, tiene un rol secundario, apenas aparecen mujeres, más allá, obviamente, de María y de algunas otras mujeres que aparecen también dentro de la narración de la vida de Jesús, que son los evangelios, y que en la mayoría de casos desempeñan papeles absolutamente previsibles, podríamos decir, dentro de lo que serían los cánones o los parámetros habituales desde el punto de vista social para el entorno del primer cristianismo, que se ubica además en la época del Imperio Romano. La mujer, en este caso, se espera que sea cuando es joven virgen, después que se convierta en una esposa, después que pase a ser madre y, obviamente, como solían vivir más años que el marido, pues luego pasa una cuarta etapa que es la de viuda. Si pensamos en el caso de María, obviamente estamos ante el prototipo de mujer madre, en este caso, y a través de su relación con Jesús, esto se ejemplifica de una manera muy clara. Dentro del contexto del primer cristianismo, en el que sobre todo se trata de difundir la palabra de Dios, expandir el mensaje, ese nuevo mensaje que dentro del contexto del Imperio Romano trae el cristianismo, encontramos toda una serie de escenas de conversiones de diferentes religiones, politeístas, judaísmo y demás, a esa nueva doctrina defendida y explicada por Jesús ante las masas. En estos casos también encontramos algunos ejemplos de estas mujeres, como la mujer samaritana, María de Betania, etc. Pero si acudimos a figuras prominentes del primer cristianismo más allá de Jesús, nos encontramos sobre todo con los 12 apóstoles,
Los 12 apóstoles, sobre los que además hablé aquí mismo en esta sede del Ateneo hace unos meses, los 12 apóstoles eran todos hombres. De hecho, era una condición sine qua non para ser hombres. Ser hombres, algunos historiadores piensan que, además de ello, debían haber acompañado a Jesús desde la predicación por las diferentes tierras de Judea y demás, hasta el momento de su ascensión a los cielos. Estos serían los requisitos, grosso modo, para poder ser considerado un apóstol. También, en algunos casos, aparecen algunas colaboradoras de estos apóstoles, como el caso de Dámaris en el Areópago, en Atenas, y este aspecto será uno de los puntos que después se desarrollará un poco más en los textos posteriores. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos hablando de un grupo de textos que remiten a la época de la primera predicación de Jesús y de los apóstoles y que la mayoría de ellos son creados en torno a finales del siglo I de nuestra era. Hay alguno que quizá pueda considerarse ya de principios del siglo II, pero siempre nos estamos ciñendo a ese contexto cronológico y es importante en estos casos tener en cuenta la cronología. Si acudimos a los apócrifos, que son textos no aceptados por la Iglesia, ojo, no quieren decir que sean heréticos, no son, en algunos casos no son textos que se aparten descaradamente de la doctrina cristiana, sino que son textos que circulaban dentro del ambiente del primer cristianismo, pero que en un cierto punto fueron desechados, fueron considerados como no inspirados y por eso fueron descartados del canon, de esa selección de textos que se incluyen normalmente en el Nuevo Testamento. En estos apócrifos, donde nos detendremos un poco más, seguimos hablando de la cronología, encontramos figuras femeninas a las que se les concede una importancia mayor con respecto a estos textos canónicos de los que hemos hablado anteriormente. Es importante tener en cuenta, como decía antes, la cronología. Ya estamos hablando de una época un poco posterior. Estamos hablando en torno al siglo II, incluso algunos nos vamos a ir al siglo III. Claro, en esta época es una época en la que el cristianismo está en pleno auge, en plena expansión. Poco a poco se van convirtiendo cada vez más y más personas a esta nueva doctrina cristiana, va aumentando la popularidad del fenómeno y esto provoca también una serie de choques, de enfrentamientos con ciertas creencias anteriores o incluso también con las autoridades políticas romanas. Me refiero sobre todo a la época de las persecuciones, la época en la que se sitúan originariamente estos relatos de martirio de los que después nos ocuparemos, que coinciden efectivamente con la época de producción de estos textos. En estos textos apócrifos, cuando hablamos sobre todo de los apóstoles, en los llamados hechos apócrifos de los apóstoles, aparecen numerosas escenas de martirio. De hecho, de los 5 hechos apócrifos principales, que en este caso están dedicados de manera individual a 5 apóstoles en concreto, Andrés, Juan, Pablo, Pedro y Tomás, en 4 de ellos el texto concluye con el martirio y la muerte, por supuesto, del apóstol. ¿De acuerdo? En algunos casos también hay resurrección, pero este es un tema en el que no entraremos por falta de tiempo. El hecho de que concluyan con un martirio indica la importancia del fenómeno. El martirio se convierte en una realidad, es de hecho una realidad palpable, tangible en la época. Es un hecho que afecta profundamente al desarrollo de las comunidades cristianas, que las marca también en estos primeros compases del cristianismo y que de alguna manera marca también la identidad de estos primeros cristianos. A través del martirio se consigue la heroización de ciertos personajes y la transmisión de una serie de valores asociados a esta nueva religión. Normalmente están condicionados por una visión masculina, y esto lo vamos a observar en los casos en los que se traten de mujeres mártires, porque cuantitativamente existen muchos más hombres mártires que mujeres, y cuando se trata de narrar
los martirios de mujeres mártires normalmente se hace desde ciertos parámetros que tienen que ver con la masculinización, por decirlo de alguna manera, de estas mujeres que se enfrentan también al martirio. En estos apócrifos hay algún caso, como este que ven en pantalla, Tecla, patrona de Tarragona, entre otras muchas cosas, un personaje clave para los aspectos que vamos a tratar hoy y para el desarrollo del cristianismo primitivo y la caracterización de mujeres dentro de esta época. Se enfrentan al martirio también de igual manera que lo hacen los apóstoles. Este es un caso concreto. ¿Por qué? En muchos casos suele venir provocada esta situación por una renuncia al matrimonio, a un matrimonio futuro o a un matrimonio que pues bueno, ya se había realizado y por lo tanto a lo que se está renunciando es al marido. Se las martirizaba porque el marido obviamente tenía, digamos, la patria potestad de la mujer, tenía derecho a hacer con ella prácticamente lo que quisiera, entre comillas, podríamos decir, y en este caso la mujer se convierte al cristianismo, renuncia por ello al matrimonio y, como represalia, sufrirá el martirio. ¿De acuerdo? Este es un patrón que se repite en algunos de estos hechos apócrifos de los apóstoles, sobre todo en el caso de Tecla. En otros casos de mujeres que aparecen en estos textos no es el martirio, sino simplemente represalias físicas, es decir, hay escenas de violencia por parte del marido contra esta mujer por haber renunciado al matrimonio, pero siempre estamos en esta tesitura de conflicto, de enfrentamiento entre la nueva doctrina cristiana y, digamos, los postulados tradicionales de cómo se debía entender la vida social, y en este caso el matrimonio, en la época. Estas son las mujeres de las que hemos hablado, algunas de ellas, Drusiana, Maximila, Tecla y Migdonia. Nos vamos a centrar en Tecla sobre todo porque tiene que ver con, como digo, es un ejemplo prototípico que después servirá para crear otros ejemplos de mujeres en esta época y de mujeres mártires en este primer cristianismo. Se ha interpretado en algunas ocasiones que esa renuncia al matrimonio, esa apuesta por la virginidad, por llevar una vida ascética centrada únicamente en lo espiritual y alejada de todo lo material y lo corporal, era una especie de artimaña o de estrategia para hacer a la mujer en cierta medida libre de seguir los pasos que tradicionalmente habría de haber seguido dentro del modelo de la sociedad grecorromana imperante en la época, que efectivamente lo que preveía para una mujer cualquiera pues era que fuera virgen hasta una determinada edad en la que el padre normalmente la prometía a un marido y a partir de ahí pasaba a manos del marido. Esta ha sido la interpretación que se ha llevado a cabo dentro de la escuela feminista norteamericana, sobre todo en los últimos años, pero tampoco se tenía muy en cuenta la función escatológica que tiene también esta renuncia y esta conversión y esa apuesta por la virginidad de estas mujeres dentro del primer cristianismo. La escatología es un fenómeno que nada tiene que ver con decir exabruptos. Esto tiene que quedar claro porque si uno acude al diccionario para buscar la palabra escatología, pues va a encontrar que normalmente tiene que ver con esto. Pero hay una segunda acepción de la palabra escatología que tiene que ver con su etimología, schatos, en griego, que significa último, y es que en esta época se pensaba que se estaban ante los últimos días. Es decir, que el fin del mundo efectivo, la segunda venida de Cristo, iba a ser inminente. Inminente. Había resucitado ya una vez, pero tenía que volver a venir. Cuando viniera, el mundo se iba a acabar para siempre. Entonces, el mensaje principal de muchos de los textos del primer cristianismo se concentra en este ámbito de la escatología. Uno tiene que renunciar a cualquier tipo de ligadura corporal, material, y centrarse únicamente en lo espiritual. ¿Para qué? Para poder conseguir un lugar en el cielo, en lo que llamaban también en la época el lugar de los justos. Esto es lo que hacen estas mujeres y esto también es lo que hacen muchos de los mártires
del primer cristianismo. Por lo tanto, hay toda una serie de concomitancias entre los objetivos y los valores compartidos por estas mujeres que se convierten al primer cristianismo, alguna de ellas ya es mártir, y los propios mártires propiamente dichos del primer cristianismo. En estos textos apócrifos hay una escena de especial simbolismo para entender esta cuestión de la virginidad y de la concentración en aquello espiritual, que es la imagen de la cámara nupcial, una escena que aparece en los Hechos de Tomás, en la que se nos describe una boda, una celebración de una boda. El apóstol Tomás acude a esta celebración de boda, realiza un milagro y el rey, al ver ese milagro, decide traerlo consigo y hacerlo entrar en la cámara nupcial donde estaba su hija, que acababa de contraer el matrimonio, y el novio, para que los bendiga. Por lo tanto, tenía unas buenas intenciones. Tomás entra en la cámara nupcial, habla con los recién casados, sale de la cámara nupcial y de repente los recién casados oyen un ruido y se dan cuenta de que hay alguien allí, dentro de la cámara nupcial, que habían cerrado. Se encuentran de nuevo con un personaje que se les parece mucho a Tomás. Le dicen: Tomás, ¿qué haces aquí si acabas de salir? Y este personaje en cuestión les dice: yo no soy Tomás, sino su hermano, Jesús. ¿De acuerdo? Jesús en persona se había aparecido a estos recién casados y les estaba instruyendo, les instruye de hecho, en cuestiones que tienen que ver con la renuncia precisamente al matrimonio y la concentración en la vida espiritual, en el ascetismo. Fuera todo apego material, fuera lo corporal, fuera lo corruptible, por lo tanto tampoco habrá sexo, y esa cámara nupcial se convierte en un símbolo de conversión. A partir de aquí no se va a sellar el matrimonio, es decir, los jóvenes no van a tener relaciones sexuales en este caso, como era previsible en la época, y lo que van a hacer es convertirse dentro de esa cámara nupcial al cristianismo y seguir la doctrina de Cristo que tiene que ver con esta cuestión espiritual. Aquí es donde aparece la célebre imagen de la Ninfe tu Christou, la novia de Cristo, que se utiliza de manera muy recurrente en textos del cristianismo primitivo que hablan sobre mujeres, no solo mártires, sino mujeres en general que renuncian al matrimonio y que prefieren mantenerse vírgenes hasta el final de sus días para perseverar en ese ascetismo y en esa vida espiritual. La renuncia al matrimonio, disculpen porque se ha descuadrado el título de la diapositiva, es clave para entender la figura de Tecla, de la que vamos a hablar como prototipo de mártir y como primer ejemplo en el que encontrar elementos para poder entender por qué las mártires mujeres reciben un tratamiento distinto de los mártires hombres. Tecla, como decíamos, renuncia al matrimonio, por ello, en un primer momento será castigada, se convierte en un prototipo de conversión femenina, ahí la ven orando, y en su historia aparecerán algunos elementos que después, algunos tópicos, algunos motivos que después van a ser recurrentes a lo largo de todas las historias de mártires. Me refiero a los propios suplicios que sufren, que padecen estas mujeres. En el caso de Tecla, en su relato aparecen dos episodios de martirio distintos en dos localizaciones diferentes, la primera en Iconio, su ciudad natal, la segunda en Antioquía, y los tormentos son bastante recurrentes. Primer tormento, el fuego. El fuego que quema al mártir es un motivo de lo más habitual. Si ustedes cogieran cualquier recopilación de vidas de santos, encontrarían que muchos de estos mártires del primer cristianismo son condenados a la hoguera. De hecho, la condena a la hoguera sigue siendo uno de los, o era hasta hace poco, uno de los procedimientos más habituales para condenar y castigar públicamente a un individuo. El segundo, el que más se utilizaba también en esta época, era la condena a las fieras. Piensen en aquellas historias que cuentan sobre los cristianos devorados por leones en el Coliseo, ¿de acuerdo? O en cualquier otro teatro. Muchas de ellas, la mayoría de las veces, son mitos, son leyendas.
¿De dónde proceden esos mitos y esas leyendas? De estos textos, de estos relatos de martirio, en donde hasta cierto punto se abusa de estos motivos, de estos tópicos que son recurrentes, resultan familiares para el lector y que se convierten prácticamente en una condición sine qua non para estos textos. Es decir, parece que en estos relatos de martirio, si no hay escenas de este tipo, no se considera un relato de martirio propiamente dicho. Y por lo tanto tienen que introducir episodios como estos y cuanto más sobrenaturales, mejor. Como decíamos, esta literatura de martirio surge en la misma época en la que aparecen los textos apócrifos del primer cristianismo, siglo II, siglo III, ese momento de primera expansión de la doctrina cristiana y de su literatura. En la imagen tienen a Daniel, el Daniel del Antiguo Testamento, que aparece flanqueado por dos leones que no son capaces de devorarlo ante la intervención divina que se acaba de realizar en esa escena que se describe en el libro de Daniel del Antiguo Testamento con el foso de los leones. Es uno de los modelos que se retoman en esta literatura especializada y específica sobre el martirio. Obviamente el repertorio se irá ampliando poco a poco, pero también se va tirando de algunos de los referentes y de los textos que ya se conocían y que circulaban entre las comunidades cristianas. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué escena de martirio tenemos o qué escenas de martirio tenemos en el Nuevo Testamento? Fundamentalmente dos. El martirio de Jesús y el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, el protomártir que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Siempre se ha especulado, o se ha postulado más bien, que en estos relatos martiriales se produce lo que se llama la imitatio Christi, utilizando el término latino, la imitación del modelo de Jesús. Se siguen los pasos, desde el punto de vista narrativo, que da Jesús hacia la cruz. Por lo tanto, en estos textos martiriales vamos a encontrar toda una serie de escenas prototípicas, una secuencia que se va a repetir de manera más o menos recurrente, en la que se presentará al mártir, se hablará de sus bondades, de sus virtudes, etc. Después habrá una escena de detención, tal y como sucede en el Evangelio, por ejemplo, con Jesús, un interrogatorio, puede que haya en algunos casos escenas de prisión, después el martirio propiamente dicho, el castigo en sí, el suplicio, y por último la muerte. Tradicionalmente se ha intentado descartar, se ha intentado distinguir entre dos tipos de textos que contienen, en ambos casos, narraciones de martirio, pero que se han interpretado unos como históricos y otros como ficción, como una simple narrativa de edificación creada para los primeros cristianos y para aumentar la fe de alguna manera de estas primeras comunidades. Esta ha sido la perspectiva que se ha llevado a cabo, sobre todo a principios del siglo XX y demás, y que trataba de distinguir hasta cierto punto cuál era la historicidad de estos relatos. Normalmente se distinguía entre dos tipos de textos. Por un lado, las actas de mártires y, por otro lado, las llamadas pasiones épicas. Las actas de mártires se consideraban documentos históricos. En realidad, dentro de la etiqueta actas de mártires se han clasificado, la mayoría de veces, relatos que poco tienen que ver con estas actas de mártires, donde se recogían el nombre del mártir, cuándo había sido martirizado, cuál había sido el castigo que se le había impuesto, por lo tanto eran documentos efectivamente judiciales, porque lo que se han incluido en estas actas de mártires son fundamentalmente textos narrativos. En cuanto un texto pasa a ser novelizado en cierta medida, ya se puede interpretar como un texto de ficción. No tenemos elementos, o no solemos tener elementos suficientes para poder juzgar la historicidad de estos textos, por lo tanto, se deben observar desde una perspectiva, o debemos observarlo desde la crítica académica, desde una perspectiva meramente aséptica,
y observarlos no tanto como documentos históricos, sino como documentos narrativos. Desde este punto de vista se neutraliza bastante la relación o la diferenciación entre los dos tipos de textos, las actas de los mártires y las pasiones épicas, que se consideraban documentos de ficción. Si vamos a las características de unos y otros, nos damos cuenta de que la secuencia narrativa es más o menos la misma, los motivos utilizados en muchos casos también coinciden, y la principal diferencia entre unos textos y otros es, digamos, el grado de novelización o el grado de espectacularidad que se introduce a la hora de narrar los martirios o los suplicios de los personajes protagonistas de estos textos. ¿Se ha quedado? Vale. Por lo tanto, el artificio retórico va a ser la clave de esta distinción que, desde nuestra perspectiva, se puede neutralizar para abordarlo desde un punto de vista meramente narrativo. Si entramos en textos concretos y ya acudimos a las fuentes textuales, a las traducciones, que es lo que nos interesa, podemos hacer una primera parada en los llamados Hechos de Pablo y Tecla. Los Hechos de Pablo y Tecla es uno de los textos que pertenecen a los hechos apócrifos de los apóstoles, centrados en este caso en la predicación de Pablo. Y la curiosidad es que en este texto Tecla adquiere un gran protagonismo en detrimento de Pablo, que en realidad es el apóstol y en principio debería ser el personaje protagonista de la narración. Pero, en cierta medida, en esta sección concreta del texto, los llamados Hechos de Pablo y Tecla, el protagonismo se ve desplazado y Tecla asume un rol predominante y se va a convertir en el personaje principal de la narración. Hasta cierto punto es lógico. ¿Por qué? Porque en el cristianismo primitivo carecemos de ejemplos significativos de mujeres. No hay apenas ejemplos de mujeres a imitar o dignas de imitar dentro del cristianismo primitivo. Obviamente están los casos de María y demás, pero quedan un poco fuera del alcance, digamos, de las masas, y se tienen que crear también personajes o heroínas cristianas femeninas que sirvan de alguna manera como ejemplo. Aquí tenemos una, Tecla. Tecla es una muchacha que en principio se presenta como una pagana, va a ser prometida a un muchacho y se convierte por la intervención, por la predicación de Pablo en su ciudad. Como represalia por esa conversión, al final es llevada ante el juez que, a expensas de la opinión de su propia madre, en este caso es curioso porque muestra una relación materno-filial del todo curiosa, es quemada o va a ser quemada en una pira. Pero, ¿qué sucede? Pues es lo que tenemos aquí. Les leo el texto porque creo que no hay una mejor manera de entender la idiosincrasia y la belleza de estos textos que leyendo también la traducción y acudiendo a los propios textos para que veamos la fuerza también de las imágenes que utiliza. Los niños y las vírgenes llevaron leña y paja para que Tecla fuera quemada. Es la imagen de su primer martirio, el primero que va a sufrir en la ciudad de Iconio, su ciudad natal, en la que la han condenado por convertirse al cristianismo y, sobre todo, para que el resto de mujeres de la ciudad también aprendan y no sigan sus pasos. Como fue llevada desnuda, el gobernador derramó algunas lágrimas y se admiró de la fuerza que en ella había. Esparcieron la leña y ordenaron los verdugos que fuera subida a la pira. Ella, por un lado, tras haber hecho la señal de la cruz, subió encima de la leña. Ellos, por otro, le prendieron fuego. Y aunque se encendió un gran fuego, el fuego no la tocó, pues Dios, conmovido por ella, provocó un rugir subterráneo y desde lo alto una nube llena de agua y granizo hizo que oscureciera y descargó sobre toda la superficie del teatro, de modo que muchos corrieron peligro y murieron, mientras el fuego era apagado y Tecla, por su parte, salvada. Un milagro. Se ha producido un milagro en este texto. Aparecen toda una serie de elementos simbólicos en este texto que es importante poder interpretar y poder entender dentro del contexto en el que aparece esta narración. Estamos hablando del siglo II, aproximadamente
el año 160, 180, cuando este texto es publicado. Probablemente estos textos se dirigían a un público amplio, no solo a un público cristiano, porque en la época tampoco serían mayoritarios, sino también a comunidades donde eventualmente tuvieran potenciales conversos, judíos, pero también paganos, y que pudieran entender también las claves interpretativas que aparecen en el texto. Claro, aparece un fuego que no quema, básicamente es esto, no quema por la intervención divina, esto es absolutamente claro. ¿Qué referentes tenemos? ¿Qué historias tenemos en diferentes grupos o comunidades que en la época pudieran descifrar este mensaje a la primera? Pues bueno, entre las comunidades judías podrían interpretar esta historia desde la perspectiva del libro de Daniel, donde encontramos una escena muy similar. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, 3 jóvenes babilonios que en el libro de Daniel son condenados a morir en un horno, en una pira, devorados por las llamas, por orden del rey Nabucodonosor. Al final, una intervención divina, porque ellos eran muy piadosos, pues provoca que las llamas no puedan tocar el cuerpo de los jóvenes, igual que las llamas no pueden tocar el cuerpo de Tecla. De hecho, si acudimos al texto original, en griego se utiliza la misma fórmula ugepsato autesto pir, el fuego no la tocó, que en el texto de Daniel se utiliza en referencia a los 3 jóvenes babilonios. Claro, en principio ustedes pueden pensar, bueno, son 3, 4 palabras, tampoco tiene tanta importancia. Para nosotros no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque en la cultura de la época la oralidad era mucho mayor. El eco de 3 o 4 palabras sería mucho más potente y provocaría que cualquier persona más o menos familiarizada con esta historia fuera capaz de reconocer el motivo ipso facto, al instante. ¿De acuerdo? Más elementos o más posibles interpretaciones. Un pagano, alguien formado en la cultura griega, alguien que hubiera leído los libros antiguos, los saberes de los griegos, podría reconocer en esta historia de Tecla, en este martirio, en este fuego que no quema, la historia del rey Creso, de Lidia, que por orden de Ciro, el persa, antes, en los compases previos a las guerras médicas que enfrentaron a los griegos y los persas a principios del siglo V a.C., fue condenado, en principio, según nos cuenta el historiador Heródoto, a morir en una pira. Iniciaron el fuego y, por una cierta historia que cuenta Heródoto, el rey Ciro de Persia se arrepintió de quemar a Creso, al rey lidio, del cual había ocupado todo su territorio. Y entonces, al final, apareció una nube en mitad del cielo y apagó las llamas por petición del propio Creso, que oró al dios Apolo. Fíjense que en el caso de Creso, de la historia de Creso, aparece la nube, igual que aparece en el caso de Tecla, y por lo tanto también un lector familiarizado con esta historia de Heródoto sería capaz de reconocer el motivo como un prodigio divino, sin duda. Tenemos también, por supuesto, el motivo de la ordalía, que es esa condena normalmente suele ser a las llamas, pero puede ser a cualquier tipo de suplicio, para determinar quién tiene la razón en un procedimiento judicial u otro. Se espera que Dios o la divinidad salve al sujeto en el caso de estar a su favor. Por otro lado, también, con esta nube, con este motivo de la nube, encontramos 2 elementos que no pueden pasar desapercibidos. Uno, ese cielo que se oscurece. El cielo se oscurece, según el relato evangélico, cuando Jesús está siendo crucificado. En esto coinciden los evangelios sinópticos. También aparece aquí el mismo verbo que se utiliza en griego en los casos de la narración del martirio del propio Jesús. Y por último, los elementos que aparecen dentro de esa tormenta o de esa escena casi apocalíptica, el terremoto, ese rugir subterráneo del que hablaba el texto griego, y por otro lado el granizo, un elemento que aparece en el Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 11
en el pasaje 19. Esta primera escena de martirio va a garantizar que Tecla pase a ser considerada por la tradición como la llamada protomártir, la primera mártir, femenina en este caso, igual que el mártir Esteban lo es para los hombres. Se necesita buscar también referentes femeninos, pero claro, la historia de Tecla no queda ahí. Tenemos una segunda escena de martirio, a esta mujer le pasa absolutamente de todo, y en la ciudad de Antioquía, pues de nuevo es condenada a morir, en este caso devorada por las fieras. En este caso también tiene que ver con, no tanto con la renuncia al matrimonio, pero sí con ciertos elementos de carácter sexual, y esto es algo que va a marcar todas estas narraciones de martirio que tienen que ver con mujeres. La atención que se le dispensa en estas narraciones al cuerpo y al elemento sexual, y a elementos que tienen que ver con lo sexual. En el caso del primer martirio ya hemos hablado de esa renuncia al matrimonio. En este segundo martirio, Tecla es condenada a él por no haberse dejado violar. Aparece una escena en la que un tal Alejandro intenta abusar de ella, intenta besarla en público. Tecla forcejea con él, hace que su corona caiga y aquel pues, se convierte en motivo de burla ante todos los presentes. ¿Por qué? Porque le había vencido una mujer. Fíjense qué básico. Por ello, hablará con el gobernador y Tecla será condenada al martirio, a este segundo martirio en el que, pues bueno, le esperan las fieras. Claro, las fieras era uno de los martirios habituales también a los que se enfrentaban los mártires dentro del contexto de las persecuciones de los primeros siglos, cuando todavía el cristianismo no era una religión oficial. En el capítulo 33 de los Hechos de Pablo y Tecla aparece esta primera escena del segundo martirio de Tecla. Protagonistas, leones. Más bien, leonas. Y ahora veremos por qué. Leo el texto. Tecla, tomada de manos de Trífena, fue desnudada. Fíjense también la importancia de la desnudez en el caso de Tecla y en el caso de las mujeres mártires. Es algo que se destaca también de manera muy frecuente. No sucede lo mismo en el caso de mártires hombres. No siempre se habla de la desnudez de estos mártires. En algunas veces sí, pero no se hace tanto hincapié como cuando las figuras protagonistas son mujeres. Le colocaron una faldilla y fue arrojada al estadio. Leones y osos fueron arrojados contra ella, y una fiera leona, corriendo hacia ella, se postró a sus pies. Fíjense, el dominio animal, por decirlo de alguna manera, el control. El animal se postra ante los pies de Tecla, considerándola como si fuera prácticamente una entidad tocada por la divinidad, su cuerpo como si fuera sagrado. La multitud de mujeres, por su parte, gritaba con fuerza, y un oso corrió hacia ella. Pero la leona se levantó corriendo y destrozó al oso. La leona la defiende. Y de nuevo, un león entrenado contra los hombres, que era de Alejandro, corrió hacia ella. Y la leona, enzarzada con el león, con él pereció. Las mujeres se lamentaron aún más cuando su protectora, la leona, también murió. Fíjense en esta escena todas las personalidades femeninas que hay. Hay una notable presencia femenina entre el público que se lamenta por lo que le está sucediendo a Tecla, que se está convirtiendo en un elemento de conversión también o de posible conversión para las espectadoras, y además aparece una leona, que es la que la defiende del resto de fieras, como si su naturaleza hubiera mutado por la intervención divina para defender a Tecla. Aquí se recoge un motivo que también aparece en la religiosidad griega y en las diferentes manifestaciones religiosas antiguas, que es el motivo de la llamada Podnia Cerón, la señora de los animales. Tenemos también su equivalente masculino, el Despotes Cerón, el señor de los animales. ¿En qué consiste esa figura? Pues bueno, aquí tienen también algunos ejemplos. En este caso sería una figura griega que representaría a esta Podnia Cerón, que se identifica en la mitología griega con la diosa Ártemis, una diosa que es la diosa de la virginidad,
de la caza y que también se la representa normalmente rodeada, flanqueada por 2 leones, 2 perros, 2 chacales, dos animales salvajes. Muestra el sometimiento de los animales a la divinidad, por decirlo de alguna manera. Dentro del cristianismo aparece un pasaje en el libro de Isaías en el que se comenta justamente cómo los hombres y los animales vivirán en armonía dentro del paraíso, como si fuera una especie, el reino de los cielos, como si fuera una especie de reencuentro o rememoración del paraíso, precisamente. Esta es la escena que se representa en estos hechos de Pablo y Tecla y que después servirá también para la iconografía y para las historias de muchos mártires, mujeres, pero también hombres, en los que dentro de la escena de martirio se describe cómo esos leones que en principio deberían acabar con sus vidas, pues van acudiendo ante ellos y se postran en señal de revelación. Más, Hechos de Pablo y Tecla 34, una escena curiosísima, es la apoteosis, la última escena del martirio. La primera la habíamos visto, era en la que aparecía esta leona que acaba muriendo por defender a Tecla, por defender a esta mujer. En esta segunda encontramos también toda una serie de elementos curiosos. Aparecen también animales, pero esta escena es prácticamente única porque es una escena de autobautismo. Autobautismos tenemos muy pocos. De hecho, piensen que incluso Jesús es bautizado por Juan el Bautista. El bautismo es algo al que a uno se lo hacen, no que se hace uno a sí mismo. En este caso encontramos una interpretación diferente del hecho bautismal o del acto bautismal dentro del cristianismo primitivo a través de esta escena de Tecla. Leo. Entonces irrumpieron muchas bestias, mientras ella permanecía firme, extendía los brazos y rezaba. Cuando hubo terminado su oración, se giró y vio un gran foso lleno de agua y dijo: ahora es el momento de bañarme. Y allí se lanzó mientras decía: en el nombre de Jesucristo me bautizo en mi último día. Fíjense que utiliza una fórmula bautismal, en el nombre de Jesucristo. También está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero cualquiera de estas dos fórmulas eran las que habitualmente se utilizaban dentro del contexto del primer cristianismo para realizar el bautismo. En este caso lo realiza ella sola, a sí misma, sin necesidad de nadie más. Y las mujeres que observaban y toda la muchedumbre lloraba diciendo: no te lances al agua, que incluso el gobernador está llorando por tamaña belleza que las focas van a devorar. Independientemente de que las focas aparecen ahí probablemente por una confusión del autor del texto, porque unas focas tampoco es que sean demasiado agresivas, ¿no? Probablemente se trataba de escualos o de alguna otra bestia marina. El caso es que el texto pone el foco de nuevo en la belleza de Tecla. Tecla está desnuda dentro de este martirio y, al lanzarse allí, pues las mujeres claman contra esta acción y ponen el grito en el cielo por esa belleza que las focas van a devorar. Entonces ella se arrojó al agua en nombre de Jesucristo, pero las focas, al ver el resplandor de la llama de fuego, flotaron muertas. Y una nube de fuego apareció alrededor de ella, de tal modo que ni las focas la tocaran, ni pudiera ella ser vista desnuda. De nuevo haciendo hincapié en la desnudez. En toda esta escena hay un importante juego visual. Tecla está desnuda y fíjense que aparece una nube, un elemento que ya había aparecido previamente en ese primer martirio de Tecla, pero en este caso es una nube de fuego que la va a cubrir y la va a proteger de las focas, y no solo eso, también de las miradas de los espectadores, protegiendo en cierto sentido la visión de su cuerpo y por lo tanto también su castidad, su virginidad. Este es el ejemplo de Tecla. Estas dos escenas de martirio que aparecen en su historia van a ser repetidas de manera muy recurrente en los textos, sobre todo cuando hablamos de mujeres, pero no son los únicos tormentos que aparecen dentro del amplio repertorio de literatura martirial que tenemos en este primer cristianismo primitivo y a posteriori, entre los que destacan pues, estos que tienen en pantalla.
En ocasiones, cada vez los suplicios se van tecnificando de alguna manera, se van mejorando y se van introduciendo elementos novedosos. No solo ya aparecerán fuegos o leones o diferentes fieras que puedan acabar con la vida del sujeto, del mártir, sino que también aparecerán pues, toda una serie de castigos de lo más extravagante. Ruedas con cuchillas. Esto lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Catalina de Alejandría. Piensen, por ejemplo, en la iconografía de estos mártires del primer cristianismo. Desollarlos, es decir, arrancarles la piel, los latigazos, el desmembramiento por diferentes métodos, ¿de acuerdo? Muy diferentes. También es algo que, por ejemplo, aparece en la historia de Tecla, aunque es un intento fallido, porque se dice que iban a atar a unos toros y que los toros iban a tirar cada uno de un lado para desmembrarla, pero al final por un fuego pues no sucede. Meterlo en una caldera, como tenemos aquí a este mártir tallado en madera, o incluso hacerles tragar metales fundidos, ¿de acuerdo? Suplicios, como digo, de lo más variado, que poco a poco se van incorporando a esta llamada literatura martirial en la que se narran pues, la detención, el encarcelamiento, el juicio, el martirio y la muerte de estos personajes del primer cristianismo. Hasta ahora hemos estado hablando sobre todo del siglo II y del siglo III. Es la época en la que se producen, desde el punto de vista histórico, estas persecuciones de martirio, pero no siempre es el momento, y esto conviene dejarlo muy claro, en el que se escriben los textos que narran estos martirios. En el caso de los Hechos de Pablo y Tecla sí que pertenecen al siglo II y en otros muchos casos sí que los tenemos bien datados en torno a esa misma época. Por ejemplo, martirio de Perpetua y de Felicidad, el martirio de Blandina y los mártires de Lyon, u otras historias martiriales que pertenecerían a este arco cronológico. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, estas narraciones de martirio se van popularizando cada vez más dentro de lo que llamamos la geografía o el género geográfico, es decir, la narración de vidas, milagros, martirios y cualquier otro aspecto relacionado con los santos, con aquellos héroes o aquellos personajes venerados dentro del cristianismo. En estos casos, las narraciones de martirios se van escribiendo en retrospectiva y dentro de esa retrospectiva hay una clara tendencia a la novelización y a la exageración retórica, ¿de acuerdo? Al final se convierten en textos que presentan una estructura, una secuencia muy clara, como hemos comentado anteriormente, que abusan de los mismos tópicos, incluso del mismo lenguaje, y que recurren a escenas tópicas que al final el público va a interpretar como propias de este género, de la literatura martirial. Como decíamos anteriormente, son muchos más los relatos de martirio de hombres que aquellos centrados en mujeres. Por eso permite pues un análisis como este en el que podemos centrarnos única y exclusivamente en relatos que tienen que ver con la mujer. Cuando se habla de estos relatos, la atención, igual que sucedía en el caso de Tecla, se centra muchísimas veces en el cuerpo de la mujer y en algunos tormentos o algunos suplicios que tienen que ver con este cuerpo, con su belleza y también con algunas zonas de su cuerpo muy concretas, como los pechos. Esto sucede, por ejemplo, en los casos de Ágata de Sicilia, de Bárbara, de Augusta, dentro del martirio de Catalina de Alejandría, o, por ejemplo, también en el caso de una mártir un poco desconocida en Occidente, pero sí que venerada dentro de la Iglesia Oriental, como es Susana de Eleuterópolis. De todas estas, sin duda, la que más les sonará es Ágata de Sicilia. De hecho, su iconografía es bastante habitual. Pueden ir, por ejemplo, en el Museo de Belles Arts, aquí en Valencia hay alguna representación de Santa Ágata muy clara, siempre aparece con una bandeja en la que aparecen sus pechos, o incluso también, pues, como podemos ver aquí en la imagen, pues, escenas de lo más sádico, rozando el sadismo, rozando prácticamente el logore, en las que pues, se le están mutilando
los pechos. ¿De acuerdo? Esta va a ser una escena prototípica dentro de estas narraciones de martirio centradas en mujeres. Los martirios y los castigos se ceban especialmente con el cuerpo de la mujer y con algunas partes que son consideradas como propias o prototípicas de su feminidad. Aquí tenemos un caso en el que se aprecia más bien la continuidad respecto de lo que veíamos anteriormente con Tecla. Tecla va a ser el personaje femenino, ese personaje que se considera la primera mártir cristiana. Por lo tanto, en cierta medida, va a condicionar el discurso y la caracterización de otras mártires femeninas que van a ir apareciendo siglos después. Una de ellas es Eufemia, Eufemia de Calcedonia, ¿de acuerdo? Es una mártir cristiana que, bueno, pues, sufre una serie de martirios, pues, como todas estas mujeres. Muchos de estos martirios están directamente inspirados en la historia de Tecla. Aquí les traigo un ejemplo, el capítulo 17, que aparecerá en este libro que estamos preparando y que he traducido yo mismo en colaboración con María Martínez Vieta, una estudiante de aquí de la Universidad de Valencia. Les leo el texto. La santa Eufemia se puso de pie en el medio y dijo: tú, Dios, eres conocido por los que te invocan. Acepta mi alma. Como recibiste a Abraham como sacrificio de nuestros antepasados, así también recibe el espíritu de mi humillación. Y tras decir estas cosas y sellarse a sí misma, cuando se habla de sellarse es presignarse, invocó el nombre del Señor. Entonces salieron 4 leones y 2 fieras. De nuevo, fíjense también el caso de los leones. El elemento del león es muy recurrente en estos textos. Hay que tener en cuenta también el porqué. El león, que simboliza dentro del mundo animal, simboliza la fiereza. Es el rey de la selva, ¿no? Siempre se dice que el león es el rey de la selva. Simboliza la fiereza y eso, trasladado al mundo humano, también es la virilidad, ¿de acuerdo? Estas mártires en la mayoría de ocasiones son también vírgenes, por lo tanto, el ataque de un león no es únicamente, o no se ha de interpretar únicamente como eso, como un ataque de un animal dentro de un contexto de martirio, sino también como un ataque de lo sexual, de lo lascivo, frente a la virginidad que simboliza esa mártir. Los leones saltaron hacia ella y besaron las plantas de sus pies, otro símbolo de reverencia. Lo mismo hicieron las fieras, pero para que fuera completado el martirio de esta atleta, se utiliza también en muchas ocasiones un vocabulario que tiene que ver con lo deportivo, llegó corriendo una de las fieras y le mordió, pero no le hizo ni un moretón. Surgió una voz de los cielos que decía: levántate, Eufemia, ponte de pie en este santo lugar y recibe tu premio. Has terminado la carrera y has perseverado en la fe. Y tras haberse hecho la voz, se produjo un estruendo tal que sacudió el lugar. Todos temblaron y la santa dijo: paga, Señor, al repulsivo procónsul según su corazón. Entra junto a tu esclava, oh Dios. De nuevo también un temblor de tierra, como sucedía en el caso de Tecla. Después aparecerán otros elementos más dentro del texto que no les he traído por limitaciones de tiempo, que indican claramente cómo el texto de Eufemia está muy inspirado en los hechos de Pablo y Tecla y sigue el modelo de Tecla prácticamente a pies juntillas. Si pasamos ya a lo más puramente sádico y lo que más tiene que ver con esa condición femenina y estos motivos en los que se apartan de lo masculino y que aparecen únicamente en relatos de mujeres, nos hemos de centrar sobre todo en la cuestión de la amputación de los pechos. No encontramos un paralelo similar en casos de mártires masculinos, es decir, no hay torturas que se centren en ciertas partes del cuerpo del hombre que tienen que ver con su masculinidad, ni nada por el estilo. Es cierto que
en algunos relatos hagiográficos que tienen que ver con santos y demás, sí que puede haber alguna referencia de este tipo, en este caso escatológica, volviendo a lo que comentábamos anteriormente, pero en esa acepción de algo que tiene que ver con lo sexual y con lo lascivo y demás, pero es algo que, sin embargo, sí que caracteriza los textos en los que aparecen mujeres como protagonistas. El caso, sin duda, más conocido es este de Santa Ágata, que aparece aquí en esta pintura de Sebastiano del Piombo del principios del siglo XVI, con sus pechos atenazados, como pueden ver, y fíjense en las caras de sus torturadores, ¿no? Se podía considerar hasta cierto punto casi pornográfico. Y de hecho les voy a confesar que una vez lo utilicé para un cartel de un congreso y me acusaron de compartir pornografía. Yo dije, bueno, es una pintura del siglo XVI, en todo caso habría que pedirles cuentas al señor Sebastiano del Piombo o a la Galería de Uffizi de Florencia, que es donde se conserva la pintura, por cierto. ¿De acuerdo? Pero es sintomático porque no deja de mostrar lo sádicos que son estos textos de martirios de mujeres con sus protagonistas. El texto es tal cual. Fíjense, aquí tienen la traducción del colega Álvaro Ibáñez Chacón. Irritado, pues, Quintiano, el gobernador, ordenó que su pecho fuera herido. Es decir, primero le torturan en los pechos y después, de mucho herirlo, ordenó que fuera amputado. De ahí, y abro una curiosidad, de donde vienen las teticas de Santa Águeda, que son ese dulce con forma de pecho que, bueno, para dulcificar en cierta medida el martirio de esta célebre santa siciliana, pues se cocinan para el día 5 de febrero, que es cuando se conmemora la muerte de esta mártir. Santa Ágata dijo: impío, cruel y tirano de Dios, ¿no te da vergüenza actuar así contra una mujer y amputar lo que también tú mismo mamaste de tu madre? Pero da igual, aunque cortes el pecho de fuera, tengo otro pecho en mi alma que tú no puedes arrancar, pues está consagrado a Cristo Dios desde mi tierna infancia. Claro, el martirio, desde la perspectiva ascética, se interpreta también como un paulatino alejamiento del mundo material. El mártir sufre, pero no sufre, por así decirlo. Es decir, su tormento y su suplicio, que es extremo, es soportado. ¿Gracias a qué? A la intervención divina. Porque al final, gracias al entrenamiento ascético, a la concentración en lo espiritual y al desapego por los bienes materiales y por lo corporal, poco a poco va progresando en ese entrenamiento ascético y eso le permite soportar con cierta dignidad un martirio o un castigo de semejantes características. Imagínense, después de haberle cortado un pecho, cómo alguien pudiera ser capaz de hablar. El dolor sería indescriptible. Sin embargo, estos mártires, gracias a la intervención divina y a ese apoyo que reciben de la divinidad, son capaces también de mantener una conversación con su torturador e incluso mostrarse desafiantes ante ellos. Es un patrón que aparece de manera muy recurrente en estos textos, pero conviene entenderlo también dentro del contexto y desde esta perspectiva y esta relación entre el ascetismo y el martirio. Más amputaciones de pecho en el martirio de Santa Bárbara. En este caso, la iconografía de Santa Bárbara no refleja, no muestra esa amputación del pecho, como sucede en el caso de Santa Ágata o Santa Águeda, sino que siempre se la representa en una torre. Normalmente aparece en una torre, porque bueno, el texto cuenta que en un principio vivía encerrada en esa torre que había sido construida por su padre y demás. Pero en un cierto momento de la narración sí que se produce una amputación de pechos que sufre tanto ella como, en algunas versiones de este martirio, su compañera Juliana. Aquí les traigo el texto del martirio de Santa Bárbara, que es uno de esos martirios que hasta ahora no se habían traducido a ninguna lengua moderna. La traducción también la han hecho dos
alumnos de la Universidad de Valencia, Jordi Dabó y Ada Porras, y dice así: Santa Bárbara miró fijamente al cielo y dijo: tú sabes, Señor Jesucristo, conocedor de los corazones, que me rendí a tu poder. No me abandones con tu sierva Juliana. Como soportó este castigo con firmeza, otro previo, porque la cadena de torturas a veces es pues, de lo más prolongada en el tiempo, ordenó el gobernador que amputaran con un cuchillo los pechos de ambas. Fíjense cómo de nuevo se van conectando los textos y se van repitiendo los mismos tormentos, con diferencias, con matices, pero en esencia siempre tenemos la misma escena. Una vez amputados, la mártir de Cristo, Bárbara, alzando la mirada al cielo, dice: Señor Jesucristo, no apartes tu rostro de nosotras y tu Espíritu Santo que no desaparezca de tus siervas. Danos la alegría de tu salvación y con tu Espíritu soberano fortalécenos en el respeto hacia ti. De nuevo también, fíjense, son capaces de pronunciar una oración en un momento tan dramático como este y suponemos o hemos de suponer que con un dolor o padeciendo un dolor inenarrable. Más amputaciones de pechos. En el martirio de Catalina, lo mismo. En este caso no lo padece Catalina de Alejandría, una figura también muy importante dentro del cristianismo primitivo y que en algunas ocasiones se ha considerado como una cristianización de la filósofa Hipatia, que murió a manos de los cristianos. Aquí tenemos, en este caso, una amputación de pechos que sufre Augusta, que en un principio es la esposa del emperador. Fíjense que la crueldad y el sadismo muchas veces no tiene límites y en muchas ocasiones se describen situaciones de lo más rocambolesco y en las que hay una serie de implicaciones familiares en las que una madre pues, pide que su hija sea martirizada, como en el caso de Tecla, un padre abusa o lleva de los pelos, arrastra de los pelos y la lleva ante el juez a la hija, como sucede en el caso de Bárbara, o como en el caso de Catalina, el propio emperador es el que hace que corten los pechos a su mujer por haberse convertido. ¿De acuerdo? Una crueldad o una violencia de género llevada al extremo. Aquí tenemos la traducción de Miriam Urbano, de este martirio de Catalina, y bueno, aquí aparece esa amputación de los pechos de Augusta, que bueno, aquí ven una imagen también como la iconografía refleja, ¿no?, el dramatismo y el sadismo de estas escenas. Como él quería esto, salió la emperatriz Augusta de su palacio con el pelo suelto, diciéndole al emperador Magencio: libera a la sierva de Dios a quien no ha alcanzado la tortura. ¿Por qué luchas con Dios para ser destruido por él? Esto denota que la emperatriz ya se ha conservado y el detalle, el pelo suelto. El pelo suelto ya indica una cierta predisposición de la mujer a ser martirizada y también es un desafío hacia el propio marido. Los detalles del pelo también son bastante interesantes en estos textos. Repleto de ira, el emperador ordenó que fuera traído un enorme recipiente y que ella fuera atada de las 4 extremidades con plomo. Está igual que la figura que habíamos visto de ese mártir que aparece en una caldera, ¿no?, que aparecía anteriormente tallado en madera. Y que colocara entonces sus pechos dentro del recipiente y que fueran traídos largos clavos y se la golpeara en medio de los pechos, y así asegurarla boca abajo al recipiente, y que fuera agarrada por encima y se colocara la tapa del recipiente hasta que los pechos de la emperatriz fueran amputados. Fíjense la crueldad de la escena. Es difícil incluso reparar en los detalles y construirse una imagen de cómo, hasta qué punto llega el ingenio cruel, sádico del narrador para describir esta escena. En la mayoría de casos se recrean en estas escenas sádicas. Es cierto que es importante tener en cuenta también que estos textos, en muchas ocasiones, como digo, son construidos en retrospectiva, son escritos en una época bastante posterior, muy probablemente por hombres y también dentro de un contexto seguramente masculino. En algunos casos en monasterios y demás, donde una cierta represión sexual también les podía conducir a imaginar estas escenas, pues rozando, como decía antes, prácticamente lo pornográfico. Y acabamos con
estas amputaciones de pecho con una escena curiosa y poniendo un punto amable y casi folclórico, ¿no?, dentro de la crueldad y del tono, obviamente, trágico, doloroso, angustioso que transmiten todas estas escenas. Y es el caso de Susana de Eleuterópolis, esta mártir que les decía anteriormente que no es demasiado conocida en Occidente. Bueno, el texto dice así, también la traducción es mía, aunque no va a aparecer dentro de esta recopilación de mártires que está por salir, pero sí que en futuras publicaciones aparecerá el texto. Dice así: entonces el gobernador, enfurecido por estas palabras, dijo a sus sirvientes: llevaos a esta fuera de palacio, cortadle los pechos y echádselo como pasto a los pájaros del cielo, pues no soporto contemplar con mis ojos a la que me ha ofendido. Los verdugos se llevaron a la piadosa fuera del palacio, le amputaron sus 2 pechos y los echaron como pasto a los pájaros del cielo. Suponemos a buitres o aves de carroña, ¿no? Algo así. Pero al mismo tiempo que sucedió aquello, he aquí que un ángel del cielo se hizo con los 2 pechos de la devota, lo restableció en su lugar y a ella la hizo sana como al principio. Los verdugos, al ver el extraordinario milagro, quedaron espantados y dijeron: ¿es que no le hemos cortado nosotros mismos sus 2 pechos? He aquí que todavía hay sangre suya en nuestras manos. Si verdaderamente ésta no fuera esclava de un gran Dios, no se hubiera cuidado de ella con tanta inmediatez. Los pechos son lanzados al aire, aparece un ángel y se los restituye, como si fueran nuevos. Como si hubiera pasado por corporación dermostética, permítanme la cuña publicitaria, espero que me ingresen algo en mi cuenta bancaria dentro de poco por esta imagen con la que acabo. Bien, en algunos casos también el martirio, pues en otros textos, es equiparado con otras situaciones, como por ejemplo el ascetismo. Aquí no me voy a detener mucho porque bueno, ya creo que vamos un poco justos de tiempo, pero simplemente quería también mostrarles cómo en algunos casos el martirio no tiene que ser únicamente físico y que en algunos textos del primer cristianismo también se interpreta el martirio desde un punto de vista espiritual o desde perspectivas diversas. Una de ellas aparece en este texto, en la Vida de Sinclética, en el que el martirio se considera simplemente la lucha interna que esta monja eremita solitaria, que vive en el desierto en una celda aislada de todo el mundo y de todos, mantiene consigo misma y con el diablo. La lucha constante con el mal a la que se enfrentan estos monjes eremitas en los desiertos de Siria, de Palestina o de Egipto, en estos primeros compases de expansión del cristianismo. Aquí se compara esas luchas espirituales, ascéticas, con el martirio que sufren personajes como Tecla, que mencionábamos al principio. En otros casos, también, y esto tiene que ver también con ciertos elementos de género, el martirio se entiende como una relación tortuosa de violencia de género que se da en el seno del matrimonio. Es en un caso de una santa que tampoco ha tenido demasiada repercusión dentro de la tradición hagiográfica occidental, pero que sí que ha recibido cierto culto en la Iglesia ortodoxa griega y en época bizantina, como Santa Tomaís de Lesbos, una santa del siglo X, siglo XI, en cuya historia aparece pues, una serie de escenas de violencia doméstica, de violencia de género. El marido le pega, abusa de ella simplemente porque ella quiere dedicarse a la vida ascética y frecuentar una serie de iglesias, pues también hacer donaciones a los pobres y demás. Y en este texto, pues bueno, se compara el martirio que sufrían los mártires del primer cristianismo con esa violencia que se puede sufrir en los muros del domicilio, ¿no? Donde seguramente pues, lo que se debería encontrar es todo lo contrario. Se debería encontrar amor, seguridad y demás. Bueno, dice aquí: aceptando el matrimonio, inclinó la cabeza ante la corona nupcial y tomó un esposo legítimo. Pero él, que se llamaba Esteban por nombre, como el protomártir, pero no por estilo de vida, no se entregó a ella como compañera, sino como oponente, no como ayudante, sino más bien como enemigo.
Alcen sus oídos hacia mí y vuelvan sus mentes hacia la vida divina de la bienaventurada mártir, la considera como una mártir. Pues nuestro relato no tiene la intención de separarla de la compañía de las mártires, ya que también recibió muchas palizas y fue azotada insoportablemente por las divinas revelaciones de nuestro Señor. No fue ultrajada sin motivo por un tirano, ni castigada terriblemente por instrumentos de tortura, ni azotada horrendamente por extranjeros, porque en realidad eso habría sido soportable, fíjense también la exageración retórica, sino por su mencionado esposo, quien la oprimía tiránicamente y le impedía vivir de manera agradable a Dios mediante violencia. Por lo tanto, esa violencia dentro del matrimonio como una suerte de martirio y que al final supone también el motivo para su santificación, igual que suponía el martirio dentro de las narraciones de martirio que habíamos examinado con anterioridad. Bien, es el momento de acabar y de traer unas muy breves conclusiones a partir de lo que hemos visto. Bueno, con estos últimos ejemplos más amables, sobre todo con el caso de Susana, he querido pues, traer un punto un poco más folclórico para aliviar un poco tanto dramatismo, tanta amputación de pechos, tanta sangre y tanto sadismo, pero en efecto son elementos que marcan de manera constante y de manera profunda estas narraciones de martirio centrados en mujeres. Los cuerpos de las mujeres suelen ser los protagonistas, también su belleza, su virginidad y, en muchas ocasiones, esto es precisamente lo que las diferencia de sus compañeros mártires hombres. No hay tantas, hay algunas, pero no hay tantas referencias a la belleza de los cuerpos de los hombres o, como decía antes, apenas hay referencia alguna a torturas que se centren en ciertas partes de sus cuerpos, como podían ser, por ejemplo, los pechos, en el caso de la mujer. Por lo tanto, ese simbolismo desaparece. Es más, desde la perspectiva tradicional de géneros que aparece en estos textos, en muchos casos, estas mujeres que padecen el martirio se van masculinizando, en cierta manera. Hay una tensión entre la andreia, la valentía que muestran estas mujeres y esa superación de la asceneia, una cierta debilidad que se les suponía por ser mujeres y ser en cierta medida, y tal y como lo pensaban dentro de la tradición clásica y cristiana, inferiores a los hombres, sobre todo en términos de fuerza. Probablemente por razones como estas se centran sobre todo en estos aspectos que tienen que ver con la belleza y, como hemos podido comprobar, pues hay una cierta predilección por los pechos como símbolo de la feminidad para centrar la atención de estos relatos martiriales en los que también la desnudez pues, está muy presente. Sin más, pues quería agradecerles la presencia esta tarde y bueno, estaré a vuestra disposición para responder a eventuales preguntas. Muchísimas gracias.